Bueno, vamos a dejar el tema de... Las cosas que hay que escuchar. Qué dura es la vida de Dura la algunos. vida de las botineras. Bueno, no todas las botineras piensan igual Es que verdad. Wanda. Gracias a Dios, Y Mariana. vamos a tener un testimonio de otra botinera que tiene un punto de vista distinto, ¿no es Sí. cierto? Que no está de Por acuerdo. suerte, Mariana. Sí, con lo que escribió. Que yo lo digo, por ahí ha sido sacrificado para Wanda, no vamos a subestimar. Ponele, Ella imagínate. tenía un divorcio de por medio, con muchos hijos y todo, pero bueno, no, es un poco exagerado Sí, todo lo que hay que escribió, ¿no? armar todas las valijas Louis Vuitton e irse. Pero ¿sabés lo que es de playa en playa todas las semanas? Es Muy terrible. duro. Bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de eso porque hay otras cosas que están atendiendo nuestra atención justamente y tiene que ver con la actualidad y ayer lo vimos en PPT, seguramente lo viste, en el programa de La Nata se mostraron los llamados Christie Leaks, así los denominaron, son documentos que prueban los movimientos por 500 millones de dólares, movimientos financieros, ¿no? Que se hicieron a través de 7 bancos internacionales, todos pertenecen a allegados a los Kirchner y también mostraron cómo se intentó ocultar todo esto, ¿no? Esta mañana furiosa, Cristina tuiteó muchísimo, diciendo que bueno, que por qué se la vinculaba a ella si su nombre no aparecía. Bueno, y acá aparece la figura de testaferro, ¿no? Si serían o no testaferros. Claro, Mariana, vos de los fíjate Kirchner. acá, Cristina tiene que ver por vía doble, digamos, y después si querés analizamos el enojo de Cristina, que está mal dirigido además, y hay algo que me parece no entendió de la investigación la expresidenta. ¿Por qué digo que por partida doble se habla de Cristina Kirchner? Primero porque la enorme cantidad de cuentas y de transacciones bancarias que ayer mostraba La Nata, 3.500 páginas, todas puestas ahí en el estudio de Periodismo para Todos, tienen que ver con gente relacionada a su entorno. Estamos hablando de Lázaro Báez, de Jorge Chueco, de Federico Eláscar, de Martín Báez. Digo, toda la estructura que ya había venido contando el periodismo con PPT a la cabeza de la ruta del dinero acá, se comprueba efectivamente. Cada cosa que contó el periodismo se confirma con estos papeles. Eso por un lado. Y por otro lado, la tapa del diario Clarín, que tanto enojó a Cristina, donde dice que Cristina ocultó estas cuentas, es estrictamente cierta, más allá de que no haya cuentas con el nombre Cristina. No dice eso la tapa de Clarín. Lo que dice es que ocultó estos giros. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado argentino tenía esa información, el estudio de abogados que lo representaba en el litigio con los buitres había enviado esa información, y por orden de Cristina, Axel Kicillof, entonces ministro de Economía, y Angelina Abona, nuevo personaje que conocemos masivamente ahora, entonces procuradora del Tesoro, la jefa de los abogados del Estado, escondieron esa documentación. Cuando decimos escondieron es literalmente Angelina Abona se llevó el disco rígido a su casa. Por lo tanto, no hay demasiado para enojarse con la investigación, por lo menos en los términos que lo planteó Cristina, ¿no? Tenemos un informe y después tenemos a especialistas realmente para hablar del tema. Daniel Santoro, bienvenido Daniel, que sabe por supuesto muchísimo sobre todo esto. Silvina Martínez, bien, abogada de Margarita Stolbizer. Muchas gracias, Silvina, ha estado con nosotros en otras oportunidades. También vamos a hablar de la nueva denuncia que está presentando Margarita. Y Paula Oliveto Lago, presidenta del bloque de legisladores de Coalición Cívica, que bueno, que tanto tienen que ver con la investigación de la ruta del dinero acá. Vamos a ver cuánto se sabía de esto, ¿no? Cuando se inició aquella investigación. Primero el informe, adelante. Jorge Lanata y su equipo de PPT son un clásico del periodismo de investigación. Para la edición de anoche se analizaron miles de documentos y presentaron un contundente informe contra la expresidenta Kirchner y la ruta del dinero K, al que titularon con mucha lucidez como los Christie Leaks. Estas son todas las transferencias. Cada tira es una serie de transferencias. Vení que te muestro. Ves que cada una está al DINE. Aldine, ¿te acordás? Es la empresa que fuimos a buscar a Seychelles. Es la empresa madre de todo este choreo. Y después hay otras. El ID de la empresa, lo que se llama IBAN, que es un código de transferencia, la guita que se transfirió, la fecha en las cuales se transfirieron. Jorge Lanata reveló el contenido de las sospechosas operaciones bancarias por casi 500 millones de dólares que los Kirchner habrían realizado en paraísos fiscales del exterior y que quisieron ocultar. A pedido de la justicia de Estados Unidos, 7 bancos internacionales aportaron información confidencial sobre los movimientos bancarios de personas y sociedades vinculadas a la ruta del dinero K. Cuando esa información llegó a Nueva York, el estudio de abogados norteamericano contratado por Argentina la envió por mail a Buenos Aires, a la Procuración del Tesoro Nacional. En los correos se dejaba traslucir cierta preocupación y urgencia. Desde Estados Unidos se pedían instrucciones sobre qué hacer y cómo seguir. Tiempo después, esa documentación con cientos de mails y los archivos adjuntos con miles de transferencias intentaron ocultarse. Fueron enviados a destruir, pero hubo alguien que recuperó todo. Son los Christie Leaks.
Se trata de más de 3.500 fojas de documentación que incluyen miles de operaciones bancarias y cada papel corresponde a una empresa. De acuerdo a los documentos que salieron a la luz en Periodismo para Todos, figuran millonarios movimientos de dinero, entre los que aparecen nombres muy ligados al entorno kirchnerista, como Martín Báez, Ernesto Clarence, financista de la familia Kirchner, Jorge Chueco, abogado de Báez preso en Ezeiza, y Federico Eláscar, expropietario de la cueva VIP La Rosadita. Levita y Galiti son dos de las 21 personas sobre las que la justicia norteamericana también pidió información a los bancos. Entre esos 21 nombres está Báez, Eláscar, Chueco, Rossi y Clarence. Según la información que los 7 bancos le enviaron a la justicia de Estados Unidos y que PPT pudo examinar, estas personas y compañías movieron más de 492.580.000 dólares. ¿A dónde se llevaron el dinero? ¿De quién son las cuentas? ¿Estaba el ex matrimonio presidencial detrás de todas estas operaciones en negro? Este dinero que sale de la República Argentina, aparentemente por, digamos, el tema de la obra pública y demás, es un dinero que vos dijiste que está en distintas cuentas. Ahora, ¿es probable que ese dinero haya entrado a la Argentina y haya sido el efectivo con el que usó Báez, entre otros, para comprar los campos y prácticamente media provincia? No, yo creo que no. Yo creo que esa es plata que quedó fuera de la Argentina, por lo que nosotros tenemos entendido. Es plata que se trianguló a distintos paraísos fiscales. Vos viste que ayer era muy heterogénea la cantidad de lugares. Había plata en China, había plata en Hong Kong, había plata en Andorra, había plata... Bueno, y todo terminaba en Seychelles. La olla de los Christie Leaks se acaba de destapar. Ahora es el turno de la justicia. Ahora es el turno de la justicia. ¿Será que la justicia ahora sí tenga las herramientas para actuar? ¿Te sorprendieron estos datos que salieron a la luz, Daniel? Me parece un hallazgo muy importante. Por un lado, acá hay una cuestión de ocultamiento, como decían ustedes en el informe, y otra de encubrimiento, Mariana. ¿Por qué? Porque la Procuradora General del Tesoro, Angélica Bona, que es la jefa de todos los abogados del Estado argentino que era, tenía la obligación de reportar esos informes de operaciones sospechosas a la Procelac, a la Unidad de Información Financiera, al Banco Central. No hizo nada. Y además, como funcionaria, debería haber hecho una denuncia penal con esos datos. O sea, por eso va directamente a un procesamiento por encubrimiento de la información. Y aparte, ¿dónde está trabajando ahora Bona? Está protegida en la provincia de Santa Cruz, en la gobernación de el fiscal general de la provincia de Santa Cruz. De Alicia, claro, entonces digamos, Cristina no puede decir ahora que el título de Clarín está muy bien puesto porque ella es la cabeza del Estado que recibió esa información. Ella Máximo Kicillof, conocían todos estos datos que está enviando el estudio de abogados que defendía la Argentina frente a los fondos buitres. Y si bien se había trascendido que los fondos buitres tenían esta información, porque yo recuerdo cuando fue en su momento había trascendido, digo, ¿a ustedes lo sorprende todo esto que digamos que estamos escuchando ahora? Los montos de dinero, le pregunto a ambas, a Silvina y a Paula. A ver, la realidad es que no, nosotros creo que el que venimos investigando esto desde hace mucho tiempo, no sorprende ni los montos ni los nombres, siempre se trata de las mismas personas, siempre son los mismos involucrados, tampoco sorprende el encubrimiento por parte del Estado. O sea, nosotros siempre hablamos de que atrás de estas operaciones había un funcionario o de la AFIP o de la UIF o del Banco Nación o de la Procuración del Tesoro, o sea, distintos funcionarios que siempre encubrieron este tipo de maniobras, hicieron que se dilataran y que no llegara la justicia a poder investigarlas. Entonces creo que ahora Cristina manifestar esto es una actitud por parte de ella, además de lo mismo, de tratar de embarrar la cancha, de sacar el foco de a quién se está investigando realmente y aparecer como víctima cuando en realidad ella está muy involucrada en todas estas operaciones. Y cuando se inició, Paula, la investigación de la ruta del dinero acá, ¿no? En aquel momento, allá por el 2008 fue. Sí. Esto estaba todavía, por supuesto, no se sabía esta operatoria, ¿no? tan aceitada, no se tenía en cuenta, pero sí se sabía que había plata que estaba saliendo de alguna manera del país. En realidad Ernesto Clarence está mencionado desde 2008 en la causa. Era el financista de Kirchner y no solo de Kirchner.
y la realidad es que a través de su financiera, en el pasaje Caraveras, donde también estaba Austral Construcciones, había una serie de operaciones que ya desde ese momento eran sospechosas. Y está acreditado en la causa que porque era trascendente el nombre de Clarence, porque era el que presentaba y se cambiaban los certificados de obra pública. Todos esos certificados de obra pública que se pagaban sin las obras estar terminadas, la forma que se tenía para blanquearlos era presentarlos en la financiera de Clarence, generar plata líquida y a partir de ahí lavarla hacia el exterior. En una operación que ya se sabía y que la investigó también muy bien el fiscal Campagnoli, que era a través de el banco de Banco Macro o el HBC, se iba hacia Miami y de ahí se disparaban a distintos paraísos fiscales. Recién mencionabas al fiscal Campagnoli y hay un nombre que bueno, empieza a sonar de nuevo, que tiene que ver con Albin, se llama Aldine, perdón, esta sociedad que es la que nuclea las otras, ¿no?, empresas. Y uno de los beneficiarios es quien más puso palos en la rueda en aquella investigación de Campagnoli. Exactamente, se llama Levita, apellido, que no solamente puso palos en la rueda, como decías, en la investigación, sino también en los medios. De alguna manera intentó generar como un amparo que prohibiera nombrarlo, cosa que a todas luces es anticonstitucional porque eso es censura previa. Esta persona aparece, a la que vos estás nombrando, Mariana, como una de las dos beneficiarias de las 123 empresas que confluían en Aldine, como vos contabas, que tiene sede justamente en las Islas Seychelles. Vos acordate que Cristina había hecho esa parada tan polémica que nunca supieron explicar por qué y tampoco pudieron explicar por qué se informó mucho tiempo después de lo que debió haberse informado, y lo descubrió entonces Gerardo Milman, que era diputado de aquel momento. Bueno, esta persona que no quería que los medios la nombraran, que también tiene relación con la firma de aviones que utilizaba la familia presidencial, aparece también como uno de los beneficiarios de estas 123 empresas que, según la justicia, según la investigación de José María Campagnoli, que terminó como terminó por encontrar esto que encontró, pertenecía o tenía una relación muy estrecha con Lázaro Báez y el camino, el recorrido de la ruta del dinero, cómo salía y después cómo pegaba la vuelta y volvía a la Argentina. La que está complicadísima es Angelina Bona, la ex procuradora del Tesoro, porque ella tiene dos causas. Una es por robo. ¿Por qué? Porque todos estos mails llegan a su computadora y el día que termina el gobierno de los K, se lleva el disco rígido a su casa. Cuando llega el nuevo procurador, le dicen, señora, devuelva el disco rígido. Entonces, ¿qué pasa? Ella no devuelve el disco rígido. Ella dice, no, lo que pasa es que me lo llevé porque tenía que hacer un backup, lo voy a devolver. Cuando lo va a devolver, devuelve otro. Ahora, entonces, y le dicen, señora, usted devolvió a otro. No, es el que yo saqué. Piden el juez de la causa, que es Martínez de Giorgi, le pide a la empresa Corradir, que es la empresa proveedora de discos rígidos de la Procuración, que le pregunta si este disco rígido que devuelve a Bona era el disco rígido original. Y la empresa Corradir, en un documento que yo tengo, dice textualmente que el disco no es original porque, en principio, no tiene ni la etiqueta de inscripción ni el código de barra. O sea, está clarísimo. Y por otro lado, la semana pasada fue a declarar Matías Musillo, un empleado de la Procuración, un empleado de abajo. Le preguntan por qué él había sacado el disco rígido. Él dijo que le dieron órdenes, él, un empleado de abajo, lo tuvo que sacar y dárselo a Bona. Pero atención, porque en el mail que muestra ayer la Nata, este mail donde se dice que a Bona, que mantenga la documentación en reserva, está ese mail, es de Horacio Díez. Horacio Díez también está investigado y hoy trabaja para el gobierno del PRO. Horacio Díez hoy en día es el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia. A mí me han dicho que es excelente persona, pero él al menos tuvo miedo. Y hoy es el funcionario más importante del Ministerio de Justicia. Tengamos en cuenta esto también. Tiene muy buena reputación. Hay mucha gente, ¿no?, que evidentemente tenía el dato de todo esto y cayó. Sí, claro. Bueno, los allegados a Kicillof, casi todos. Sí, claro, por supuesto. Esta información además es importante, Mariana, digo, la que se conoció ayer, que es muy, muy profusa y muy grande, complica mucho a Angelina Bona y a todo el entorno de Axel Kicillof, porque parte de todo esto que conocimos ayer, que vimos con Jorge Nata, ya lo había publicado Clarín, lo había publicado en su momento el periodista Nicolás Pizzi, y había contado justamente toda esta maniobra del disco rígido, estos correos electrónicos que se habían intercambiado. Insisto, hay que entender bien los actores. Los abogados que representaban a la Argentina
con el Estado argentino. Por eso Cristina es responsable, por eso Kicillof es responsable y por eso Angelina Bona es responsable. Esto que ya se sabía, que se había filtrado, ahora tiene la confirmación con los papeles. Toda esa documentación que en algún momento nos enteramos gracias a la nota de Pizzi que existía, ahora la estamos viendo. Por lo tanto, se complica también la situación porque apareció la documentación en contra de Angelina Bona, que ya tiene un pedido de apresamiento por parte del fiscal Marijuán, que es justamente quien entiende la causa y que, según nos hemos enterado, junto con el juez Casanelo, van a viajar a los Estados Unidos justamente para poder obtener esta información de primera mano. Recordemos que esta información se obtiene porque los fondos buitre, los malos de la película, solicitaron información para poder recuperar dinero, aunque sea en las cuentas vinculadas a los Kirchner. En ese momento, el juez de Nevada, de Las Vegas, que se llama Cam Ferenbach, aceptó un pedido de Jorge Lanata justamente también para que estos archivos se abrieran. Bueno, gracias a eso lo conocemos y gracias a las maniobras que hizo el kirchnerismo para intentar ocultarlo y destruirlo, tardamos tanto tiempo en poder obtenerlo públicamente. También hubo otra cosa, hubo un exhorto. El tema es, acá hay dos cosas. Una es la maniobra del ocultamiento, que yo creo que es secundaria, pero ¿por qué había tanto interés en ocultar? Obviamente. Y acá tenemos que volver al tema de Aldine. El señor Levita, que me hizo 3 juicios, y el señor Galitis, esconden secretos, porque ellos son los beneficiarios finales, según un reporte de operación sospechosa que mandó el gobierno de las Islas Seychelles, de la empresa Aldine, que es la empresa madre constituida en este paraíso fiscal para manejar esas 123 empresas de Las Vegas, Nevada, que fueron constituidas por un pedido ¿de quién? Del Betic Service Group. Esta empresa suiza que maneja en Argentina Ernesto Ramos, que es nada más y nada menos que la dueña de la Rosadita, digamos. Ahí es lo importante de todo esto, lo que dice ahora Diego, el juez va a viajar, el juez va a hacer 3 cosas, juez Casanelo. Viaja a Nueva York para hacer un atajo, en vez de pedir exhortos, y que uno de los abogados que está en este estudio que representa al Estado argentino confirme que esa información es oficial. Segundo, van a mandar un exhorto a las Islas Seychelles para que confirmen lo que la Unidad de Información Financiera ya dijo que es cierto, que lo que publicamos en Clarín en el año 2014. Y lo tercero es que hoy entregaron a la Cancillería un exhorto para mandar a Suiza para la cuenta que tienen los hijos de Báez en Suiza con 25 millones de dólares. Y vos te acordás que lo entrevistaste a Viola, el abogado de él, que decía que no eran los dueños, sino que tenían un rol menor en todo esto. Ellos, exacto. Ahora, si tuvieras, perdóname, Merce, un segundito, porque recién un poco lo explicabas gráficamente. ¿Cómo podríamos describir la operatoria? Digamos, a ver, sigamos la ruta. Claro, en los años 90, cuando yo investigué el caso de la venta ilegal de armas a Corea, Croacia, donde por Alemania está condenado, era una empresa intermediaria fantasma armada en Uruguay. El apoderado era el traficante. Era muy sencillo. Hoy son 2 o 3 empresas fantasma que ocultan al verdadero dueño. Por eso es esto que el estudio Mossack Fonseca de Panamá constituye las empresas 123 offshore en Las Vegas, en Nevada, por pedido del Betic. Pero el dueño, el que controla todo eso, no está ni en Panamá, ni está en Estados Unidos, sino que está en las Islas Seychelles. Es un mecanismo muy sofisticado. Por eso el juez Casanelo ha declarado la División General de Bienes de Levita y de Galitis. Y bueno, que son los 2 beneficiarios de Aldine, ¿no? Claro, ellos pueden explicar... Serían los dueños de todo esto. Claro, ellos pueden explicar alguna de estas, porque toda esta plata, estos 500 millones de dólares, no es toda plata de Lázaro Báez. Hay otros empresarios que están involucrados en esto, pero en particular sobre Lázaro Báez, ellos pueden dar las explicaciones porque son los beneficiarios finales de Aldine. ¿Cuánto complica esto a Cristina? Porque si realmente estamos hablando de que el nombre de Cristina no figura en ningún lado ni de los Kirchner, y que todos son allegados a Kirchner, y bueno, hay gente que de alguna manera vemos que ha tenido que ver o que son socios en otras cosas, ¿no es cierto? ¿Cuánto la puede complicar a ella judicialmente? Yo creo particularmente que son todos capítulos de una misma película. A ver, cuando nosotros vemos que los personajes se repiten, que los nombres que estamos viendo acá como involucrados son los mismos que fueron socios de ella en algún otro emprendimiento, como los hoteles, como Martín Báez, a través de diferentes empresas, donde vemos que siempre están las mismas empresas involucradas, donde vemos que estas personas tampoco pueden justificar su patrimonio, donde vemos que hicieron negocios con el Estado durante muchísimo tiempo, donde Cristina era presidenta. O sea, todo eso y las causas donde están siendo involucradas terminan en perjudicar o afectar a Cristina Kirchner en esta operatoria. Y con relación a lo que se hablaba de empresas offshore hace un ratito,
utilizan este tipo de mecanismos para no lograr ir atrás del verdadero dueño. Acá recordemos que también se conoció a través de los juicios de los fondos buitres, quien firmaba todas las actas de esta empresa Aldine era una secretaria del estudio Mossack Fonseca, que dijo que ella no conocía a nadie, que lo único que hacía era firmar, porque le daban autorización para hacer eso y lo único que tenía que hacer era eso. O sea, atrás de todas estas personas hay alguien que se oculta atrás de todas estas empresas precisamente para no ser rastreado. Ahora, todas estas firmas offshore, algunas están inscritas acá en la Argentina, en la IGJ. Ahora, son firmas fantasmas que cuando se desató este escándalo, desaparecieron de su lugar. O sea, hoy vas, y ya hace un par de años que lo hizo la justicia, vas a la sede que estaba inscrita tanto del Betic como de otra empresa, Houston Management, otras empresas que aparecen en la ruta del dinero acá, girando todos estos millones, y no existen, no hay nada, no aparece nada, no hay un papel, no hay absolutamente nada. Bueno, otra digamos, presunción fuerte o grave de que se trataba de firmas fantasmas. ¿Puede presentarse a declarar, pueden llegarla a llamar a declarar a Cristina en esta causa? Porque no lo ha hecho todavía. Calculo que sí. De hecho, ella está llamada indagatoria en la causa madre, que es la asociación ilícita, con todas las causas conexas. O sea que eso nos da una cierta luz respecto a que se haga cargo de lo que pasó en su gobierno. Por el fiscal Policita. Por el fiscal Policita, que tiene que, calculo que lo va a confirmar el Colini. Sí, ahora, yo quiero decir una cosa. Todo bien con el doctor Casanello y que ahora se despertó y está haciendo las cosas correctamente. Pero mucha de esta documentación él la tiene en conocimiento por lo menos hace 4 años atrás. Nosotros con la doctora Carrió hemos viajado a Estados Unidos en 2 oportunidades para hacer una presentación sobre estas sociedades, tanto en Miami como en el Senado de los Estados Unidos, porque la operatoria de lavado de dinero pasó por Estados Unidos. Y el Senado de los Estados Unidos puede investigarlo, como hizo en el caso de los hermanos Rom, ¿se acuerdan? Las cajas del lavado de dinero. El procurador del Tesoro actual, Carlos Balbín, hizo una presentación en lo de Casanello, donde acompañaba parte de esta documentación en relación a la actitud de Abona. Abona dependía jerárquicamente de la presidenta, por una ley que es del 2004. O sea, que acá todo se enlaza. Clarence era el financista de Néstor Kirchner. Hay libros de la Sociedad de Austral Construcciones que aclara que los certificados de obra pública, y esto lo digo porque para que se sepa, se canjeaban por dinero en efectivo y a partir de ahí se generaban las condiciones para el lavado de dinero, que quedaba en el mismo edificio que Austral Construcciones y compartían empleados. Y Clarence nadie lo toca, entonces yo quiero saber, más allá de Lázaro Báez, que es el malvado perfecto, dinero de quién también lavaba Clarence, porque acá se lavaba dinero con bancos de primera línea, sin ninguno de los controles operativos. Acá salía dinero negro de la obra pública sin que ninguna de las alertas institucionales, ni del sistema bancario formal, ni también de los organismos de control emitieran ninguna alerta durante años y años. Entonces, la cadena de encubrimientos es muy grande y la responsabilidad de la presidenta, tanto penal como administrativa, la penal lo determinarán los jueces, pero la administrativa es obvia. Esto sucedió durante su gobierno, más allá de que su nombre no figure entre los dueños de las diferentes empresas que estamos mencionando, ¿no? Vamos a la redacción un segundito, allí está Martín Candalá, justamente para hablar de todos estos nombres, ¿no?, que estamos mencionando. ¿Quiénes son los denunciados? ¿Quiénes son los que han sido parte de toda esta operatoria? Adelante, Martín. Exactamente, Mariana, porque son realmente muchos los nombres que aparecen en estos documentos que se dieron a conocer en la noche de ayer. Uno de ellos, muy importante, y lo mencionaba recién la legisladora Oliveto, es Ernesto Clarence, financista, dueño de la financiera Inverness, como lo decíamos recién, muy relacionado a la familia Kirchner y también a la familia Báez. Muchas de las operaciones sospechosas que fueron presentadas en el programa de Jorge de la Nata de ayer fueron realizadas por él. Por ejemplo, junto a su hija, giró al exterior 3 millones de dólares entre el año 2006 y el año 2014. Otro de los nombres es Martín Báez, obviamente el hijo de Lázaro Báez, doblemente procesado en la ruta del dinero acá y también embargado. Realizó una transacción sospechosa de $1.340.000 al exterior. Algunos de los datos que surgen de estos documentos que fueron presentados ayer en el programa de Jorge Lanata. Otro de los nombres también muy importante, el de Jorge Chueco, este abogado, asesor también
de Lázaro Báez, detenido obviamente en Ezeiza desde el 16 de junio. Es esa persona que se quiso escapar a Paraguay. Sí, vemos esa foto y parece un pobre hombre, ¿no? Sí, un abuelito. Sí. Desahuciado. Lejos está de ser un pobre hombre, o por lo menos lejos lo era en aquella época. Una de las operaciones que realizó fue por más de $200.000, una transacción al exterior, $228.000, exactamente los dólares que transfirió Jorge Chueco al exterior. Otro de los nombres también conocido, Federico del Áscar, ex dueño de La Rosadita, también procesado en la ruta del dinero K. Giró montos millonarios a Estados Unidos. Se habla de más de $10 millones a diferentes bancos internacionales. Otro de los nombres también importantes es el del Néstor Ramos, el director de esta empresa tan fundamental en la ruta del dinero K, que es el Betic Service Group. Se dice, o por lo menos los documentos que presentó ayer Jorge Lanata, hablan de que creó 123 offshore en el exterior. También muy relacionado a esta persona con la causa que investiga el juez Sebastián Casanero y el fiscal Guillermo Marijuán. Y por último, quizás el más conocido mediáticamente, Fabián Rossi, el ex marido de Ileana Calabró, ex empleado de la financiera SGI. Él decía que servía café. Bueno, quizás tenía alguna otra función más, como por ejemplo girar al exterior a un banco de Zurich nada menos que $30.000. ¿Qué les pareció a ustedes la respuesta de Cristina hoy a través de Twitter, desestimando, diciendo que se tapa la inflación con esto? Parece mentira porque en realidad a título de esto tú hiciste varios vos, Daniel, y estaba la inflación del kirchnerismo, ¿no? O sea, claro. El título de la etapa de Clarín es que ella ocultó esa información que recibió y tiene que explicar por qué le dio la orden a Bona. Porque ahora vamos a decir que Bona es la culpable de esto, No, que claro. una abogada que es de la confianza decidió, se ocurrió una mañana... Porque sí se robó un disco rígido de semejante calibre. No, acá hay una decisión política de toda esa información que debía haber sido inmediatamente entregada a la Unión, de guardarla, de ocultarla a la opinión. ¿Pero qué pasó? ¿No entendió el título? Ahí estamos viendo Cristina? algunos, perdón. Me parece que no entendió la tapa. Eso, claro, nadie está diciendo que son cuentas de ella, está diciendo que ella, como Las jefa de ocultó. Estado, a través de Abona, ocultó estos $500 millones que debería haber inmediatamente haber hecho una denuncia penal y haber informado. ¿No? Así que no entiende y el texto, ninguna parte del texto dice que la plata es de ella, dice que ella recibió, es como si ahora le llega al presidente